Bienvenidos a este video. El problema dice: una esfera cargada no conductora de radio R igual a 1 metro tiene en su superficie una densidad de carga de más 4.5 microcoulombs por unidad de metro cuadrado, con su centro en el origen. Un electrón se lanza con una velocidad constante de 4 por 10 a 3 metros sobre segundos desde el punto 10,0,0 metros en dirección paralela al eje más cercano. Determine la fuerza eléctrica que experimenta el electrón en el instante en que ingresa al campo de la esfera. Entonces, en pantalla nosotros tenemos la imagen que representa a la esfera ubicada en el origen de un sistema tridimensional, de un espacio tridimensional, y también tenemos en pantalla a 10 unidades, en este caso 10 metros, de la esfera, del centro de la esfera al punto P, que tiene coordenadas 10,0,0. De esa manera nosotros tenemos que calcular el campo eléctrico y luego la fuerza eléctrica que experimenta el electrón en este punto P. Por eso tenemos que utilizar primero una superficie gaussiana que envuelva a la esfera y que salga desde su mismo centro, pero que llegue hasta el punto P. Entonces vamos a colocar una superficie gaussiana de esta forma, con el centro en la misma esfera, y la superficie gaussiana va a ser una esfera virtual que nosotros estaremos colocando en el mismo centro. Únicamente la diferencia es que ahora esa longitud, que vamos a llamar R mayúscula, que se representa como el radio de la superficie gaussiana, pues va a ser mucho mayor. En esta forma nosotros sabemos que la ley de Gauss nos indica que el flujo a través de una superficie, en este caso gaussiana, es igual a la carga encerrada por la superficie entre el valor de epsilon sub 0. Sabemos también que la esfera en el interior, la esfera azul en el interior, tiene una carga positiva porque su densidad de carga superficial es positiva. Por esa razón, vamos a anotar ese dato por acá. La densidad superficial de carga es igual a más 4.5 microcoulombs por unidad de metro cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que recordar que el campo eléctrico, a partir de esta configuración, sale de la superficie de la esfera, no del centro, sino de la superficie de la esfera, y es una fuente de campo eléctrico. Entonces las líneas de campo salen paralelamente de ella. Por esa razón, en todo momento, las líneas de campo eléctrico forman un ángulo de 90 grados con la superficie gaussiana en todas las direcciones, dado que coincide la dirección del radio, de cada radio de la esfera de la superficie gaussiana, con la dirección del campo eléctrico. De esta forma nosotros recordamos también que el flujo a través de una superficie gaussiana es igual a la integral del campo eléctrico en el interior de la superficie gaussiana, siendo atravesada a través del área superficial de una sección de la esfera gaussiana. De esta manera, recordamos también que cuando hablamos de un vector de área, en realidad lo que nosotros necesitamos recordar es que es un vector unitario normal por un diferencial de área. De esta misma manera, si utilizamos la forma polar, dado que podemos utilizar coordenadas cartesianas, debemos incluir al coseno del ángulo dentro de la expresión. El coseno es del ángulo que existe entre la dirección del campo eléctrico y la dirección del vector unitario. Nosotros tenemos muchos vectores unitarios y nosotros podríamos colocar uno por acá que sale desde la superficie gaussiana y es perpendicular a su superficie,
Pero también tenemos uno por acá, que es perpendicular a la superficie, y esta dirección del vector normal unitario tiene la misma que el vector de campo eléctrico radialmente hacia atrás. Así que bajo esas condiciones, el ángulo que se encuentra dentro de la ecuación del flujo a través de la superficie gaussiana es de 0 grados. Por esa razón, la magnitud del vector normal es 1 por el coseno de 0 grados alrededor de la superficie gaussiana. De esta manera, cuando nosotros sustituyamos los valores, nos queda una expresión bastante sencilla, que es igual a la integral del campo eléctrico por un diferencial del área. Pero como estamos hablando de la magnitud del campo, entonces podemos extraerlo de la integral y simplemente tenemos entonces la suma de todos los diferenciales del área alrededor de la esfera. Ahora bien, como lo que estamos haciendo es tomar una superficie dA sobre la esfera, entonces lo que estamos queriendo hacer es sumar estas pequeñas contribuciones de área a lo largo y ancho de la esfera, y al hacer esta suma lo que significa es que en realidad estamos teniendo el área superficial de la esfera. Por eso vamos a colocar en lugar de la expresión AS su equivalente, que es 4 pi por r al cuadrado. En este caso r es debido a la superficie gaussiana. Así que finalmente el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana es 4e pi por r al cuadrado. El radio ahí, o r, es la distancia desde el centro de la superficie gaussiana hasta el punto P. Pero nosotros también recordamos que debido a la ley de Gauss, ese flujo es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Por esa razón es lógico igualar esta expresión que tenemos con la que vimos hace un momento, carga encerrada entre epsilon sub 0, 4 pi por e por el radio al cuadrado de la superficie gaussiana igual a la carga encerrada en la superficie entre epsilon sub 0. De esta manera despejamos al campo, y el campo es igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana entre epsilon sub 0 por todas estas cantidades, 4pi, y la distancia del centro de la superficie gaussiana hasta el punto P. Vamos a ordenar un poco la expresión al denominador. Tenemos 4pi por epsilon sub 0 y por último por el cual voy a separar en dos fracciones, 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por la carga encerrada entre r al cuadrado. Aquí nosotros sabemos que hay un 1 multiplicando a q en la carga encerrada, por eso podemos hacer la separación en dos fracciones, de la primera fracción y la segunda fracción es la carga encerrada entre r cuadrado. De esa manera yo recuerdo que la constante eléctrica K es igual a 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0. Entonces ya no necesito escribir a toda esa expresión porque ese valor de K ya está dado y conocido. Así que nos quedamos con esta expresión, y esta es una expresión para el campo eléctrico debido a una partícula, a una carga puntual. Campo eléctrico debido a una partícula cargada, en este caso la esfera de radio de 1 metro muy bien se podría considerar como una partícula puntual si nosotros la comprimiéramos toda en el origen, toda en su centro. Se comportaría exactamente igual en el punto P. En otras palabras, el campo eléctrico para esta esfera es igual que para una partícula puntual en el origen a una distancia mayor
que el radio de esa esfera. Si nos colocamos afuera en cualquier lugar de esa esfera, vamos a tener el campo eléctrico debido a una partícula. Por esa razón, nosotros tomaremos el campo eléctrico con esta expresión, que se obtiene también con la ley de Coulomb. En el problema nos indican que al electrón se le aplica una velocidad inicial constante en este punto, verticalmente hacia arriba en la dirección más z, pero nos solicitan determinar la fuerza eléctrica justo en el instante en que ingresa. Así que cuando nosotros colocamos al electrón en ese punto, justo en ese instante y momento no se ha comenzado a mover. Por eso nosotros podemos omitir ese movimiento debido al electrón. Podemos omitir su velocidad y no tendrá efecto alguno dentro del análisis que estamos haciendo, porque la fuerza eléctrica, al ser un electrón, pues va a ser atraída hacia el centro de la esfera azul. Como nosotros estamos analizando o queremos calcular la fuerza eléctrica debido a un campo eléctrico externo sobre un electrón, tenemos que la magnitud de ese campo es K por la carga encerrada de la esfera, en la esfera como conductora, entre R al cuadrado, que es la distancia desde el centro de la esfera conductora hasta el punto P, por la carga del electrón. De esa forma, nosotros tenemos la ecuación reducida a esta expresión. Los datos que nosotros vamos a usar es la carga encerrada, que es igual, o se calcula como la densidad de superficie de carga sobre la esfera de 1 metro de radio por el área de la esfera de 1 metro de radio. Entonces eso es igual a 4.5 metros coulombs sobre el metro cuadrado por 4pi por el radio al cuadrado, y el radio de la esfera es de 1 metro. Vamos a tener un valor de 5.65 por 10 a la menos 5 coulombs. También la constante eléctrica, 4.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga eléctrica del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y la distancia desde el centro de la esfera hasta el punto P es de 10 metros. Si ingresamos esas cantidades a la ecuación de la fuerza, esto es igual a menos 8.13 por 10 a menos 16 metros. De esa manera obtenemos la respuesta final. La fuerza eléctrica es negativa, dado que en este punto P el electrón que se coloque de esta forma experimentará una fuerza eléctrica total hacia el centro de la esfera, en este caso a la izquierda del punto P.